Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido. Es el momento de saludar a Alfredo Pascual, que es uno de los redactores jefe del Confidencial. Yo no sé si preguntarle a Alfredo cuándo descubre a Locomía, o cuándo y cómo. ¿Te lo cuenta alguien? ¿Estás paseándote por ahí por la red? ¿O es eso? ¿O a sugerencia, propuesta de que alguien te dice, oye, ¿sabes que estos tipos de los abanicos, de las sombreras y tal? Hola Manolo, ¿qué tal? Oye, encantado de estar contigo hoy. ¿Te refieres a que los descubra personalmente o profesionalmente? Sí, no. A nivel personal, es decir, ¿cuándo? Personalmente yo creo que la primera vez que la vi cuando era pequeño, las vi en la televisión. Sí. A ver, son gente muy llamativa y sobre todo pensemos en la televisión de finales de los 80. Claro. Eso no se veía, y menos en España. Lo podías ver en Bowie o en alguna cosa así, pero en España... Yo lo recuerdo de televisión española, creo, de salir un sábado por la mañana y es que es eso, se paraba toda la familia y todo el mundo ya la primera vez que salían ya sabía quién era Locomía. Es decir, que cuando luego por estos vericuetos de la profesión te encuentras de nuevo, tropiezas o aparece Locomía, ya los tienes más o menos contextualizados, tienes ese background personal, es decir, que dices, bueno, Locomía, además quien más, quien menos, tú le preguntas por Locomía y quien más que menos tiene una foto, ¿no? Tiene una visión clara, porque sobre todo lo que ha sido lo que es Locomía es un elemento visual, audiovisual, ¿no? La coreografía, los abanicos, esto es la clave de Locomía. Bueno, yo lo descubrí para este reportaje porque no sé si te acordarás, creo que el reportaje es de 2017. En ese momento hubo como la enésima refundación de Locomía. Anunciaron, vamos a volver Locomía, esto ha ido evolucionando y cada vez son personas que no tienen nada que ver con la formación original, ya hasta ese límite hemos llegado, pero uno de ellos murió a los pocos días de anunciar la vuelta. Entonces simplemente estuve mirando un poco y vi que también había muerto otro unos años antes y también con otra. Entonces dije, ¿qué es esto? Voy a intentar hablar con ellos y que me cuenten. Y la verdad es que no había mucha historia. Simplemente el hombre este, que no me acuerdo cuál era su nombre. De los dos que murieron, Santos Blanco y Fran Romero. Eso es, pues pensé que se había una historia ahí detrás. Pregunté a varias personas del entorno y del grupo y tal, y bueno, no había ninguna historia. Simplemente pues que había sucedido este trágico suceso. Entonces ya llegué hasta Xavi Font, que es una persona que no ha hablado nunca en los últimos 25 años. Le encontré en La Habana, que estaba en un retiro, no sé si espiritual, pero vamos, un retiro del mundo en el ruido. Y bueno, pues la típica llamada que empieza diciéndote la fuente, no quiero hablar de esto, es una cosa que me remueve recuerdos, y acabas hablando 3 horas con él y contándote la historia del grupo de Cabo a Rabo. Entonces, bueno, al final dije, tiene más interés que hablar de los fallecidos, tiene más interés contar estas nuevas cosas que ha dicho Xavi Font, el fundador, sobre el grupo y que no se conocían. Entonces esto, como decía Alfredo, lo publica concretamente, miraba la fecha, el 22 de julio de 2018. Esa fecha aparece 18, sí, perdón. Con un titular realmente llamativo. La ambigua historia de Locomía, comillas, nos prohibieron ser gays. Eso es una cosa que absolutamente llamativa, con un antetítulo que decía 2 de sus miembros han muerto en un mes, para contextualizar el momento. Hasta que yo hice ese artículo, y intento ser modesto en este aspecto, pero es verdad que ha cambiado mucho su relato, ¿no? Locomía era un grupo que al final tuvo 3 años de éxito, sacó 2 discos, que tampoco son 2 grandes discos, son 2 discos buenos. Entonces pues, se perdió un poco en el olvido y no se había contado un poco cómo había sido la historia de Locomía, cómo se les había reclutado en una discoteca, los jaleos que tuvieron. Bueno, el hecho de nos prohibieron ser gays, que en el fondo suena mal, suena homófobo y probablemente lo sea, pero fue la clave en el fondo. O sea, es decir, España venía de la época de la movida madrileña, donde sí que es verdad que muchos de los iconos eran gays, eran muy extravagantes. Quiero decir, no vendía tantos ese tipo de abanicos y botas si lo que te lo iban a hacer es 5 muchachos gays, porque eso ya se había visto. Lo que vendía es la indefinición, lo que vendía es decir, no, son heteros y fíjate las cosas que hacen tan extrañas. De hecho, José Luis Gil decía que la ambigüedad es comercial, lo definido, sea lo que fuere, limita y reduce al público, con un planteamiento comercial absoluto, ¿no? Eso es. Luego también es que tampoco funcionó muy bien. O sea, quiero decir, la gente sabía que eran gays todos. Pero bueno, a mí me parece que fue inteligente esa parte de decir, bueno, vamos a intentar jugar al equívoco y a que
a que no sea lo que parece. Si hacemos un repaso que tú en ese report entras desde el inicio, la discoteca Q es un grupo de gogós, un grupo numeroso, capitaneado, como decíamos, por Xavier Font. Son como una comuna, viven en una comuna. Sí. Cuentas ahí de dónde viene el nombre de Locomía. Hay un miembro de ellos, un holandés, que se llama Karl Pascher, que con su castellano, su español de aquella época, dice: esto de los abanicos es una locura mía. Y a partir de ahí, pues la gente, alguien le pone el letrero de Locomía y tal. Y haces mención también a algo que siempre aparece cuando se habla de Locomía, que es Freddie Mercury, la fiesta, su cumpleaños, los zapatos que aparecen en un vídeo de una de las canciones de Queen. Sí, pero esto no se había dicho nunca antes. Correcto. Ojo. A partir de que tú lo publicas, hay otros que lo van repicando, ¿no? Sí, esto no se había contado, o sea, sí que se sabía o que lo habían contado ellos, que estuvieron en el cumpleaños, o sea, que Freddie Mercury fue a su discoteca el día de su cumpleaños. Esa fiesta, si miras la hemeroteca de la época, está reseñada en todos los diarios de las islas, o sea, que ello debió ser un descontrol como no se había visto nunca en Ibiza. Y entonces sí que sabía que ellos habían estado, tienen fotos con Mercury en la discoteca y tal. Lo que no se había contado nunca es que este les regaló unos zapatos, Xavi Font, y que Mercury los utilizó. Y él, recuerdo en una entrevista que me decía que él no lo sabía tampoco, que él se los había dado y que hace poco alguien le dijo: oye, estos no son los zapatos que diseñabas tú, y que los miró en el vídeo, que ves el último vídeo de Freddie Mercury además, y creo que sí, que eran suyos, vamos, él considera que eran suyos. Y luego, bueno, pues que le compró unas chaquetas, también se había contado, creo, pero vamos, el detalle de que acabaron unos zapatos de Locomía en el último vídeo de Freddie Mercury es bastante gracioso. Dos personajes en esta historia de Locomía que han salido en esta conversación que estamos manteniendo con Alfredo Pascual, que es Xavi Font, que es el creador, el impulsor, el alma mater, el inventor, el creador del fenómeno Locomía. Sí. Totalmente, ¿no? Sí. Luego decías tú antes, Manolo, que Locomía era la imagen, los abanicos, las botas de punta. Básicamente era esto. O sea, allí no cantaba nadie y no bailaba nadie. Simplemente eran, una imaginería nunca vista. Y era Xavi Font el que diseñaba todo esto. O sea, el que estaba detrás de todos los diseños. Luego se contó con una compañera que se llamaba Lourdes. Luego hablamos de ella. Vale, que también tenía unos diseños muy parecidos. Yo creo que en el fondo era un poco, pues, creo que lo defino en el reportaje como una mezcla de Bowie con un caballero veneciano, ¿no? Del siglo XIV. Es una cosa así como... pero bueno, sí, es que eso es ello. O sea, todo lo que era Locomía en el fondo era esa imagen, y esa imagen era Xavi Font. Y luego el otro personaje destacado es José Luis Gil, manager, descubridor, llamémosle así. Yo me quedo con un par de frases que he leído por ahí de él. Los chicos no eran Caruso, y luego, si supieras cantar, podría convertiros en un grupo musical. Yo no, más allá de la contundencia de la expresión, no sé si a tu juicio, por lo que has podido y por la conversación que tuviste con Xavi Font, se ajustaba a la realidad del momento, que lo apuntabas tú ahora, eran sobre todo gogós, chicos que bailaban, el elemento ese complementario de cantar y hacer una coreografía simultáneamente, eso fue una cosa posterior. José Luis Gil lo que ve muy claro es que va a una discoteca, que hay un fenómeno que llama muchísimo la atención, y él decide llevarlo al formato disco, hacerlo un producto para venderlo. Desde ese punto de vista él lo crea todo. Estos chavales que estaban en Ibiza no tenían pensado meterse en el mundo de la canción en absoluto. Ellos tenían como sus negocios paralelos y hacían dinero por las noches en Ibiza, pero ninguno tenía aspiraciones ni siquiera artísticas. Entonces Gil, consigue todo esto, y luego Gil es una figura muy interesante. A mí personalmente me gustaría conocer, ya que no pude. Intenté hablar con él muchas veces y fui absolutamente incapaz. A través de mucha gente que conocía me dijeron: Gil hace años que no se relaciona con nadie, y tuve que tirar de un libro que escribió él con un seudónimo que se llama Green Snake. Lo tuve que comprar por eBay en un señor que lo tenía tirado costó €1, pero me tuve que ir hasta Aranjuez por él, creo. Estaba descatalogado hace años, se tiró muy poquito. Y aquello era un ajuste de cuentas bastante importante, no solo con Locomía, sino con todos los grupos que había tenido él y que había seguido. A mí me gusta conocerlo, pero es un personaje bastante complejo. Sí. Y de la suma esta de Xavi Font, de los chicos, y de José Luis Gil,
Pues apareció esto que todo el mundo conoce y que más que menos en algún momento lo ha bailado. Disco Ibiza, loco mía, moda Ibiza, loco mía, loco Ibiza, loco mía, sexy Ibiza, loco mía, mar Ibiza, loco mía, sol Ibiza, loco mía, marcha Ibiza, loco mía, crazy Ibiza, loco mía. Loco mía, get your body grooving, get up on the groove, get into the mood, get it. Loco mía, get your body grooving, abanicos will be grooving till they see you getting it. Loco mía, get your body moving, ain't nothing to but let your body do it. Loco mía, get your body grooving, don't you ever let nobody think that you can't get on down. En el report haces tu mención concretamente que Gil, lo leo literal, Gil presume en sus memorias de haber sido pionero incorporando letra al dance español, aunque como se puede comprobar en el vídeo inferior hace referencia a aparece más lo que hoy conocemos como una nube de etiquetas. Lo de moda Ibiza, loco Ibiza, sexo Ibiza, mar Ibiza, sol Ibiza, marcha Ibiza, crisis Ibiza. Pero sí es cierto que esas expresiones causaron furor en su momento, ¿eh? Pero causaron furor, ¿eh? Pero era como una especie de arte conceptual, ¿no? No están cantando. Hay un loco mía que está un poco entonado, pero el resto es alguien hablando de ellos. Simplemente yo creo que Gil tenía muy claro a dónde quería ir, qué tipo de público quería captar, que era el fiestero, el de verano, el de Ibiza, el tal, y decía palabras clave constantemente. Tiene varias canciones, hay una que tiene de Gorbachov que son también palabras clave. O sea, no se hilan las frases, solo se dicen palabras que son las que quieren llegar a su público. Me parece muy curioso, ¿verdad? Hacía referencia a Lourdes Iríbar. La quinta integrante, había un quinto Beatle, que se decía, sí. de Billy Preston. Esta es la quinta integrante de Locomía, una mujer que además, si te vas a bucear a partir de lo que tú cuentas en el report, sale en algún vídeo, en el vídeo del Locobox aparece ella, aparece también en alguna actuación como corista, pero el papel de Lourdes con la que hablas es un papel destacado. ¿Señalarías tú en la historia, en el arranque, en el inicio de Locomía? Yo creo que Lourdes es el principio en los años de Locomía, es que los primeros años de Locomía, que son los que conocemos en el fondo, son muy pocos, son 3. Lourdes era como la ayudante, digamos, de moda de Xavi Font. Era cuando Xavi se dedica un poco más a gestionar el grupo, a cantar y a hacer estas cosas, ella es la que sigue con la labor de hacer los trajes, de diseñárselos, que eso yo entiendo que tenía bastante trabajo porque eran 4 trajes distintos, de cada uno de un color, o sea, una cosa... lo que pasa es que Lourdes claramente es la perjudicada de que esto es un grupo de lo que se llama una boy band y Lourdes no pega ahí nada. Entonces es la primera a la que sacan porque no encaja. De todas formas, también lo cuenta Xavi Font en el reportaje, a los feos y a los bajitos se les purgó también inmediatamente. O sea, aquí era una ambición estética pura y dura. Totalmente. No había mayor interés. Lo que te cuenta Lourdes precisamente es que fueron años muy vividos, muy intensos, muy intensos en lo personal, en lo emocional, como ella te cuenta cómo se encontraba incómoda en las giras porque se pensaban que estaba relacionada sentimentalmente con alguno de los chicos y eso le producía también a ella una incomodidad. Es que claro, yo leyendo eso pensaba, claro, debe ser una situación muy, muy compleja, muy, muy difícil tener delante a cientos y cientos o miles de chicas que clamaban por acercarse y por tocar a alguno de los chicos y ver a su lado a una rubia platino y claro. ¿Esta quién es? Esta es una intrusa, ¿no? Claro. Sí, hubiera sido el mismo efecto que poner en mitad de las Spice Girls a un muchacho así como guapete, pues hubiera desalentado un poco a su público. Yo creo que es curioso porque en España Locomía se percibió o tenía un público más gay, porque a ver, sí que había un público gay en España grande, mientras que en Latinoamérica sus fans eran chicas jóvenes. Ahí se hizo un cambio, entonces a Lourdes cuando más la insultaban es cuando estaba en Latinoamérica. Por aquí en España se da por hecho que ella no estaba con nadie, pero allí sí la veían como una rival y cuenta que pasó un momento malo porque la insultaban y
Diseñadora, estilista, con las sombreras gigantes, en esa suma de Xavi Font y ella a la hora de diseñar. De hecho, reproduces allí alguna imagen, algún diseño de ella con alguna fotografía de algunos de los miembros. Pero fíjate tú que es curioso, porque estos chicos que arrancaron con esa ropa tan espectacular, en algún momento también incorporan una indumentaria más convencional, con un traje cruzado, una americana, un traje más convencional también, un poco, yo no sé si para despistar o para ir sumando, para ir cambiando el perfil del espectador, del seguidor, ¿no? Yo creo que en la última época intentaron ya hacer muchas cosas, ¿no? Hicieron todo lo posible porque se les siguiese, que luego dices tú, un perfil un poco más convencional y hay que ver los trajes cruzados de los colores que lo manejan y tal. O sea, ellos siempre van fuertes. Lo que pasa es que yo creo que el estilo gótico rococó que tenían al principio pasa un poco de moda. Los abanicos también se abandonan, creo que en el segundo disco ya no los usan. Y en las siguientes reinvenciones del grupo, algunas ha habido con abanicos, otras sin abanicos, o sea, no... Se busca un poco lo que impacte. Decía Lourdes Iribar, nos cayó encima una avalancha de fama y dinero. Nos situamos ya en el año 1991. Este es el segundo disco de Locomía. Hay que decir que la figura de José Luis Gil fue determinante, lo cuentas tú también ahí, porque él logra que aparezcan en la televisión formando parte de la actuación de, en fin, unos chicos que estaban triunfando, arrasando. Los Pet Shop Boys por una parte y los Duran Duran, es decir, que aparecen ahí entre el público en un primer plano inicial con el juego de abanicos, que parecía que no, pero eso también llama la atención, forma parte de la promoción de lo que era Locomía cuando estaban ahí naciendo, ¿no? Cuando se estaban cocinando prácticamente, ¿no? De todas formas, es que ellos eran un misil a nivel imagen. O sea, tú piensas, Manolo, que estamos hablando de ellos ahora mismo y solamente es por la imagen que tenían en aquel momento. Ellos ya habían ido sin hablar con nadie, ya habían ido una gira con Bowie. Hacer como de fondo pues un poco para calentar el público. Creo que la gira era de Spider-Glass y ellos ya han venido a Japón varias veces a centros comerciales y tal a hacer espectáculos. O sea, luego José Luis Gil les consiguió obviamente pues llegar a los medios de comunicación, les dio una imagen más acorde, pero ellos ya internacionalmente eran muy muy queridos y contaba Xavi Font que no sé si llega a incluir en el reportaje, cuando estaban bailando en la discoteca se les acercaban constantemente personas a decirle: ¿te puedes venir a Holanda este verano y me hacéis esto mismo por tantos dólares? O sea, que eran muy requeridos. En la conversación que tú tienes con Xavi Font, donde él te manifiesta pues esa parte de la historia que no era conocida, que es la presión, esos planteamientos homófobos que tenía José Luis Gil cuando les prohibía, cuando le preguntaban o les preguntábamos a los periodistas: oye, ¿tienes novia? Y él decía: sí, yo tengo un novio que es guapísimo y tal y cual. Sin duda eso dificultó la relación, la condicionó de alguna manera el que ellos no pudiesen expresarse, no pudiesen mostrarse en total libertad, que además José Luis Gil, recordemos que era manager de otros artistas que también tuvieron sus dificultades, como el mismísimo Miguel Bosé, ¿no? Que también el tema de la sexualidad era un elemento ahí como mínimo ambiguo, ¿no? Es decir, esa presión por parte del manager, ¿tú crees que condicionó el devenir del funcionamiento del grupo? Yo es que, no quiero tampoco defender a este señor porque no le conozco y a lo mejor es un terrible homófobo y estoy aquí haciéndole el caldo gordo. Pero lo que quiero decir es que esta presunta homofobia era una forma de vender. O sea, no era... Si él hubiera detectado en algún momento que ser los 4 gays... Que comercialmente, ¿no? Funcionaba. Eso es. Si él hubiera pensado que los 4 gays funcionaba mejor, lo hubiera dicho: todos los sitios a los que vayáis tenéis que decir que sois gays. O sea, no creo que este señor tuviese mucho interés en... O sea, que fueran motivos homófobos. Creo que simplemente, pues en ese momento pues se quitaba una parte de público cuando decían una cosa o ganaban con la otra. Y la indefinición es verdad que generaba debate y generaba pues
que se les acercase gente. Entonces, a ese respecto, pues no sé si lo hacía por intereses personales, porque tal, o porque, bueno, consideraba que aquello vendía más. Como decíamos, nos situamos en este Loco Box 1991. Yo tuve la oportunidad de conversar, concretamente, miraba los datos, el 3 de julio de 1991, 3 de julio de 1991, estuvieron allí estábamos en la misma mesa, Carlos Armas, Manolo Arjona, Juan Antonio Fuentes y Francesc Picas, que fue el que sustituyó a Xavier Font, que era el fundador, uno de los componentes de Locomía. Estuvimos conversando en torno al Locobox. Una de las cosas que sale en la conversación precisamente es eso que tú relacionabas y que yo les planteaba, que ya los abanicos ya no aparecían tanto, ¿no? En ese momento estaban en un segundo plano. Y uno de los elementos que aparece en la conversación que surge es el concepto fan, los seguidores, las seguidoras, y cómo aquí tienen un perfil, como tú apuntabas, de seguidor, y como en Latinoamérica, especialmente en Argentina, Chile, México, allí la respuesta era otra. No, allí quizás el fenómeno sea mucho más grande que aquí, porque allí es más euforia, es todo mucho más. Aquí tenemos éxito, pero somos un grupo más dentro del panorama nacional, o sea, estamos bien. Allí estamos en la primera línea, la verdad es que sí. Pero nada, los royalties internacionales, sobre todo de esa zona, pues nunca llegan a España. O no llegan con la cantidad que deberían. Pero hemos hecho ya una gira por Brasil, por Argentina, Uruguay, Venezuela, y bueno, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Hacer conciertos. ¿Y la gente responde de la misma manera aquí somos más fríos o no? Sí. Somos más fríos. Sí, ahí quizá el fenómeno fan pues aún pues que es más patente, ¿no? Pero sí, quizás sí, el público pues aquí es más europeo, más frío, está más acostumbrado quizá a ver pues cosas nuevas y están más abiertos, ¿no? Y ahí pues quizá les llegan las cosas, pues si llega a llegar el artista al país, pues se vuelcan completamente. Es más difícil que ahí la gente llegue, ¿no? Es más difícil. O sea, en ese sentido la gente es más fiel al artista, más que aquí. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. La gente se entrega más. Se entrega mucho más. No, pero allí para mí la gente tiene más respeto hacia el artista, guste o no le guste. Tiene mucho más respeto del que se puede tener aquí. Aquí, no sé, en un concierto te puedes encontrar de todo, ¿sabes? Puedes tener problemas o no tenerlos, puedes gustar o no gustar, pero la gente a veces te respeta o no te respeta. Allí te respeta siempre. Yo creo que la gente tiene más respeto hacia el artista. Fíjate, Alfredo, que esta reflexión que hacían Locomía, no es la primera ni la última, que es reflexión en torno a la diferencia, en torno al respeto, a la consideración tanto de los medios como de los seguidores hacia los artistas, el respeto, la consideración, ¿no? Y evidentemente ellos que son de un fenómeno fan prácticamente, pero yo eso mismo se lo he escuchado a personas como Paloma San Basilio, como a Loquillo, como a Sergio Dalma, es decir, que son personas que tienen una carrera en paralelo en Latinoamérica y siempre han notado esa diferencia. El poco tiempo que llevaban, hablábamos de 1991, o sea que llevaban 2 años prácticamente ahí funcionando, y ya percibían esa diferencia y ese cariño, que yo no sé si ellos confunden cariño con respeto ahí, ¿no? No sé, a lo mejor es un fenómeno local, ¿no? ¿Sí? O sea, estoy pensando cuando estaba escuchando esto en los Beatles, por ejemplo, que salían constantemente en los tabloides ingleses, y en España son una gente como respetadísima, y también le pasó a Lennon cuando estaba viviendo en Nueva York, que era constantemente asediado por la prensa, a veces para reírse de él y de Yoko Ono, no siempre en tono elogioso. También le pasó, a Oasis le pasa todavía en los tabloides, que se sigue zurrando a los Gallagher, cuando aquí Oasis son... O sea, yo supongo que son un poco las percepciones distintas de tenerlos más cerca, ¿no? Pues si viene alguien una vez al año, pues le tienes muchas más ganas que si les tienes en televisión todo el tiempo. No sé por qué, no sé si es que somos más irrespetuosos que no sé, a lo mejor sí que es verdad, ¿eh? Pero que sí que desde luego es verdad es que hay muchos artistas que en España no venden y en Latinoamérica tienen una vida larga. Ahora está saliendo otra vez Ella Baila Sola, por ejemplo, que lo contaban que ellos eran tremendos. Uh-huh. Y hay un directo que yo vi cuando estaba haciendo el reportaje de Locomía, que tienen en Chile, que no tiene ningún sentido aquello. O sea, es un estadio gigantesco volcado con estos chicos, cuando aquí obviamente pues hacían un poco bolos de verano, ¿no?
que se llamaba Televisión de Verano, ¿no? Pues estas galas que se hacían en Nerja. Sí, yo incluso tuve la oportunidad de verlos en Sabadell en 1991, después de esta conversación, en una discoteca, la discoteca Piu, que era una discoteca, hicieron 4 temas, playback total y absoluto, y el ambiente que hay en una discoteca de 1000 y poco personas, y evidentemente la gente entregada, pero al menos el público que había allí, entregada al sonido, no tanto a lo que representaban, porque era aquí, la consideración que había entonces era de verlos como unos animadores, más que como unos artistas, ¿no? Quizás la diferencia está en lo que te apuntaba, en un gran estadio con 10, 15 o 20.000 personas allí entregados totalmente, y el planteamiento artístico es el mismo, porque la aportación musical es la misma, es decir, mucho sonido pregrabado, mucho, en fin, me refiero que la aportación es exactamente la misma, pero la fuerza le digo que leía por ahí que habían vendido más de 2 millones de discos entre México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Paraguay, es decir que es tremendo, ¿no? Tremendo. Sí. No, sí, ellos tuvieron un súper éxito allí, un súper éxito. Y en otros países, ya te digo, en Japón, que no debía entender una palabra tampoco lo que decían, pues también vendieron bastante. O sea, ellos lo que sí, que es verdad que aquí en España se les veía como de fiesta, de una discoteca, sí, una gala. Los Locomía y la publicidad. El año 2007, Renault Dacia, un tipo en el coche, entra su hijo. Te avergüenzas de escuchar ciertas canciones, como en cualquier otro coche, pero por solo 7.000 y pico euros. Y la telefonía. ¿Te quedaste sin datos? Cámbiate una compañía con datos ilimitados como la de Poli, como la mía. Sí, como la mía. Como la mía, en una red como la mía, con datos ilimitados todo el día, como la mía, una red. Pero fíjate qué diferencia publicitaria, ¿eh? O sea, como en el caso del Renault es un poco quita la música cuando entra su hijo, y en este caso la utilizan como un elemento destacado, en fin. Claro, o sea, el hecho de avergonzarse de la música que escuchas, eso solamente se hace en España, eso sí que es verdad. Pero fíjate, lo que comentábamos antes de la gran diferencia, ¿no? Y me recuerdo la campaña esa de lo de Dacia, que también llamaba la atención, porque dice, quien más que menos se siente un poco identificado, ¿no? Me gusta la música esta, pero que no lo sepa alguien de mi familia o de mis amigos, que yo también bailo o me muevo con Locomía, ¿no? Totalmente. Sí, una cosa que sería inexplicable en América Latina. Sí. Oye, Xavi Font versus José Luis Gil, desavenencias económicas, contractuales, la marca, las canciones. Hay un momento que las cosas se van deteriorando, hay por medio, incluso yo he visto unas imágenes en un programa de televisión latinoamericano donde José Luis Gil muestra un acta notarial conforme Xavi Font renuncia a no sé qué, luego, en fin, tuvieron una serie de pleitos por medio. Resultado es que hay 2 Locomías, hay dos Locomías. El Locomía inicial, llamémosle así, y el Locomía 2, que graban ese tercer disco, que es el Party Time, sí, donde ves la carátula del disco y no tiene nada que ver, es que parecen sacados de Juego de Tronos, en fin, no sé, la estética no tiene que ver. Claro, hay quien pierde en toda esta historia, son los seguidores, porque incluso lo que leo es que a este Locomía 2, los seguidores, las seguidoras, hay un boicot, hay una persecución bastante hostil hacia este Locomía. Incluso en algún programa veo que el mismo José Luis Gil los defendía de que artísticamente, tal. Eso fue lo que rompió todo, ¿no? A ver, es que yo creo que era un grupo muy heterogéneo. O sea, quitando a Xavi Font, que conocía pues al chico este holandés, a Gart y a Manuel Arjona y a gente así, el resto de gente algunos los ficha Gil, otros no habían pasado por la discoteca, el propio Gil no conocía más que a Font de un año y medio, o sea, no eran un grupo fuerte para que si había un problema pudieran sobreponerse, eran personas, cada uno de su padre y de su madre, que les había entrado muchísimo dinero y que cada uno tenía una idea de cómo seguir haciendo dinero con el grupo. Entonces llegó un momento que sobre todo Xavi Font, que ya se había ido antes, pues bueno, él también va, a los que se queda les va pinchando para que salgan, el otro Gil se enfada, lógicamente, porque intenta mantener
sea, Gil en el fondo intenta mantener siempre el orden, intenta que no salgan mucho, que no se droguen mucho, que no tengan escándalos, que no tal, pero fracasa tremendamente en esta... Aquello es un descontrol del día uno, pero bueno, porque son chavales jóvenes que encima vienen del ambiente de la noche. Y si no recuerdo mal, Javier Gil tenía los derechos de explotación del grupo Locomía, mientras que Font tenía, digamos, los derechos intelectuales del grupo. Entonces Font no podía utilizar el nombre, que era propiedad de su manager durante una serie de años, que no sé si eran 10. Sí. Pero sin embargo, se daba la casualidad de que, claro, Gil, que sí podía utilizar el nombre, tenía que pagar unos royalties a Font que lo utilizaba porque el nombre era suyo. Claro. Entonces era un jaleo importante y a través de la publicidad ellos se puteaban, como decían ellos. Se buscaban las formas, uno se buscaba la forma de hacer el anuncio de Locomía sin decir Locomía y el otro se buscaba la forma de intentar vender por Locomía un grupo que era totalmente ajeno. Y ese grupo que no tenía nada que ver con las distintas formaciones que hubieron a partir del año 93, una de las piezas que graban, que también llama la atención. Imperium. Atentos a la letra inicial. Es toda una declaración. Atentos que viene el relato. Aquí van marcando un poquito el ritmo, recordando el estilo Locomía. Lucha, fuerza, valor, duelo, furia, sudor, coraje, batalla, vigor, victoria, justicia, honor. Imperium. Claro, ¿qué tiene que ver esto con los Locomía iniciales, no? Es que no, es música como Dan de los 90 que duró muy poco, por otra parte. Totalmente. Sí, suena un poco más moderno, ¿no? Incluso sí, que lo que hacían ellos, ¿no? Sí, totalmente. Eran vanguardistas. Gil era un señor vanguardista que buscaba lo que en ese momento pudiese escucharse en discotecas y le daba igual una persona que otra, yo creo, y un estilo que otro. Y luego, Alfredo, todo lo que surgió en el año 2018 alrededor del fallecimiento de Santos Blanco, que es situarnos, Santos Blanco fue el sustituto de Juan Antonio Fuentes, el Rubito, que además fueron a buscar uno que era prácticamente clónico, que muchas personas ni se dieron cuenta de él, porque además se parecía mucho y, en fin, la estética. Y luego Fran Romero, que también falleció al cabo de un mes, con la misma edad, 46 años, con lo cual eso le dio una aureola de misterio, de no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero eso yo no sé si fue un punto de inflexión, ¿tú crees? Esa coincidencia en el tiempo de ese fallecimiento de los dos personas que habían estado en Locomía. Pues ya te digo que yo empecé el artículo buscando eso, que hubiera una historia detrás, qué ha pasado. No parece que haya nada especial. Ellos, a ver, no podemos olvidar que son de una generación que fue muy dura para los homosexuales, que fue a principios de los 80 con el SIDA y todo esto, que fue cuando surgió. Y bueno, yo pensaba que muchos había sido esto, ¿no? Simplemente personas que habían tenido, a lo mejor habían contraído este virus. No, tampoco parece. O sea, había algún caso de estos, pero no, estos hombres que se murieron no parecía que tuvieran ninguna relación entre ellos. Simplemente es un caso, pues es raro que se mueran dos personas de 46 años que en principio están sanas, pero sucedió. Yo no encontré nada extraño, al menos. No me atrevo a preguntarte, Alfredo, cuántas veces te has movido al son de esta música en alguna fiestecilla o en alguna sala en alguna pista de baile. Pues la verdad es que me pilló joven, o sea, me pilló como con 8 años disco. Después, en las sesiones. Después alguna cosilla, pero ya estaba un poco más, ya que estaba un poco pasado. Es que de verdad que el problema de la comida es que duró muy poquito. Nos impactó mucho, pero muy poco tiempo.
Pascual, uno de los redactores jefe del Confidencial. Gracias por compartir este ratito con nosotros y gracias por resumir en ese report que se puede consultar en el Confidencial. Decíamos el título que llama enseguida la atención: la ambigua historia de Locomía. Nos prohibieron ser gays. Alfredo, gracias de verdad, enhorabuena por el trabajo y nos seguimos escuchando y seguimos bailando al son de Locomía. Gracias a ti, Manolo, y un saludo para todos. Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido, un placer acompañarte.